Esa diversidad lingüística es enorme en la Iberoamérica, con varias lenguas que tienen que ser valorizadas y preservadas. Además, somos una región con dos de las más relevantes lenguas internacionales, el español y el portugués, y representamos a más de 800 millones de hablantes de los dos idiomas. Son dos comunidades lingüísticas que se mezclan y que se reconocen y que reconocen el valor de cooperación para el bien común. Así que la OEI comparte de esos objetivos de desarrollo sostenible establecidos en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Ana Paula comentó del libro Iberoamérica, una comunidad, dos lenguas pluricéntricas. Así que estamos ya terminando la preparación del espacio para el siguiente panel. El panel portugués-español, dos lenguas globales. Quiero invitar al moderador, secretario general de la OEI, Mariano Jabonero, el embajador João Ribeiro de Almeida, presidente del Instituto Camões, don Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, y la embajadora Paula Sousa, directora del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil. Son todos bienvenidos. Voy a empezar pasando la palabra a Mariano Jabonero, secretario general de la OEI y moderador del panel. Con el programa previsto, la siguiente actividad es un panel en el cual se va a conversar sobre el español y el portugués, que es lo que corresponde en este momento, y que está conformado por personas que creo que son muy relevantes. Creo que quien está aquí es el director del Instituto Camões, a mi izquierda, que es una persona que, digamos, es el titular de la entidad de referencia en cuanto a la lengua portuguesa, João Ribeiro de Almeida, el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, que al igual es el referente en cuanto a la lengua española, y la embajadora que nos acompaña, Paula Alves de Souza, en este momento aquí. Continuando con lo que se ha expuesto en el panel anterior, en la intervención anterior, tanto de Ana Paula como de Rafael Calou, vivimos un momento excepcional. Lo que ha ocurrido en los últimos años, estos dos últimos años, no había ocurrido en muchísimo tiempo. Es un cambio de ciclo histórico, que se manifiesta en datos positivos y negativos. Negativo, ya se han dicho algunos de ellos. Negativos es que han estado confinados 180 millones de niños y niñas y jóvenes en sus domicilios sin poder tener atención educativa. Atención educativa que se presta en nuestra región en español y en portugués. Junto a eso se han destruido 2.600.000 puestos de trabajo del ámbito cultural. La cultura fue lo primero que cerró y el último que va a abrir. Y forma parte de nuestro patrimonio de todo tipo, pero también patrimonio, como se ha dicho, económico. En nuestros países el PIB cultural está entre el 2 al 4%, que es, digamos, algo muy, muy importante. Hay cosas positivas. Se ha evaluado que la práctica de la lectura se ha incrementado. Creo que es un dato positivo. Y otro dato muy relevante, y es que lo que estaba siendo una tendencia, que es la aceleración de una sociedad digital, esa tendencia ha tenido un incremento exponencial. La producción de cultura digital, todo el mundo digital se ha acelerado y en este momento es un ámbito creciente, muy fuertemente creciente, que coincide con lo que se llama la cuarta revolución industrial y coincide con una sociedad digital que estamos viviendo de una forma acelerada como consecuencia de la pandemia. También hay datos positivos. El incremento de publicaciones científicas en español y portugués ha sido el mayor que se ha registrado. Y se ha hecho en condiciones muy difíciles, cuando los investigadores y científicos vivían aislados y tenían que responder con respuestas científicas bajo una presión tremenda, en muy corto plazo de tiempo. Pues bien, hemos incrementado en la región el 8% de publicaciones científicas en español y en portugués. Es un gran dato a favor. Tanto, digamos, esto habla de una realidad
y habla de un potencial, habla de unas capacidades muy importantes que tenemos en la región, que todas ellas transitan por nuestras lenguas y todas ellas nos conducen a un escenario distinto. Volver la vista atrás y pensar que la inercia es la solución, volver a ese pasado imperfecto, pues es lo que decía aquel poeta francés, el futuro ya no es lo que era. Es otro futuro diferente por completo. El futuro es un futuro de innovación, de transformación digital, de cambio social, de llegar a un pacto social distinto en el cual asegure mayor bienestar para todos y todas, y que eso pasa también por un pacto virtual también. Creo que estamos en un escenario muy innovador y yo creo que pues, nos gustaría, y así lo he compartido con ellos, que tanto por una parte del director del Camões nos hablen de ese futuro y por parte también del director de Cervantes también. Y por supuesto la intervención que vaya a hacer la embajadora, que va a ser seguro de mucho interés para todos. Estamos en otro futuro que no es lo que era. Muito obrigado. Mariano, queria aproveitar para saudar a sala. Quiero aprovechar para saludar a los señores ministros que están presentes y a todos de la sala, los colegas del panel que están aquí, Luis, Paula, y también específicamente saludar y transmitirles a todos ese agradecimiento por la hospitalidad, por recibirnos para esta segunda edición. Nosotros tuvimos la primera edición en el ya lejano 2019 en Lisboa. Después tuvimos la pandemia con todas sus dificultades y tenemos que reinventar mucho la manera como divulgar y promover nuestras lenguas, especialmente considerando este sesgo de aprendizaje que tenemos, ya que tenemos una diáspora muy grande en todo el mundo. Tuvimos que reinventarnos, tuvimos que ser creativos y también imaginativos, si puedo utilizar esta palabra. Tuvimos que reinventarnos y apostar por los contenidos digitales, contenidos que llegaron para permanecer. No es porque vamos a estar después sin pandemia que vamos a estar fuera de los contenidos digitales. Estos son ahora una vertiente principal para el aprendizaje de la lengua portuguesa, por ejemplo. Español y portugués como lenguas globales. Yo tengo una experiencia muy propia por el hecho de ser diplomático profesional y de haber estado en 3 países de lengua española durante 11 años continuados: España, Colombia y en Argentina. Así que es lo que suelo decir, los 3 B: Barcelona, Bogotá y Buenos Aires. Y vi la fuerza que tiene la lengua española y vi también que es importante conservar este respeto. Hay un respeto por esas regiones fronterizas con Brasil, en el caso de Colombia y Argentina. En España la vecindad está hecha por Portugal, ¿no? Se hace por Portugal. Y pude ver también la fuerza de la lengua española en otros países y el gran respeto que existe y la gran voluntad que tiene para interactuar más con los de lengua portuguesa. Eso está muy claro para mí. Como diplomático lo vi muchas veces y además lo vi dentro de una perspectiva de acercamiento cultural, histórico. No voy a entrar en esto porque son muchos datos. Somos 850 millones de hablantes entre las dos lenguas y vi una atención especial que teníamos para interactuar y colaborar en 2 lenguas que son de hecho muy cercanas. Y lo bueno de todo esto es que eso también puede ser estratégico.
todos nosotros, creo que lo tenemos claro, como países de lengua española y portuguesa, sabemos que hay ese acercamiento y que la divulgación y promoción de la lengua, de las lenguas, es una política pública muy importante. Eso empieza por este punto y claro que en el plan de llevar estas lenguas para el extranjero, esa es una prioridad que tenemos en nuestros ministerios, sea el de Relaciones Exteriores, Educación, Cultura, etcétera. Debo decirles, y no quiero alargarme mucho más en ese primer momento, pero quiero decirles que el reflejo de todo esto, porque podemos ir mucho más lejos. Hemos colaborado mucho con otros países como China. Cervantes y Camões ya cooperan mucho en China, por ejemplo, y tenemos que reforzar esta cooperación. Entiendo que eso va a favorecer nuestras mismas lenguas. Entonces ya tenemos algunos proyectos pilotos en algunos países y es un desafío todo esto con otros países terceros. Debemos, además, trabajar de manera coordinada. Esto no significa que cada lengua tenga características comunes. A veces tienen sus características peculiares, particulares, pero de manera efectiva también somos dos lenguas de complicidad y especialmente de mucho cariño entre las dos lenguas. Por eso hay una realización internacional, hay un diálogo iberoamericano que tiene que ver con lenguas. CPOT también tiene que ver con el mundo hispanohablante que se junta y que interactúa en función de la lengua. Hay una plataforma que es la Conferencia Iberoamericana, que tiene también la lengua como algo muy importante para el diálogo político, cultural y de acercamiento entre los pueblos. Es de esto lo que estamos hablando, de acercar a los pueblos. Entonces, eso es lo que quería decirles. Quiero decirles también que somos una lengua que está al servicio del mundo, de la ciudadanía, como lengua de complicidad y de afecto. Yo como diplomático aprendí con los hermanos de lengua española que nosotros lloramos y reímos por las mismas cosas. Entonces hay un reflejo en la manera de interactuar entre todos nosotros a partir de las lenguas que amamos. Y son lenguas pluricéntricas abiertas al mundo para una mejor convivencia y también para y por la convivencia. Muchas gracias. Buenos días. Buenas tardes a algunos, buenos días para otros. Quiero saludar a mis colegas de la mesa, doctor João Ribeiro, Luis García Montero, también Mariano Jabonero y demás autoridades presentes. En realidad tenía un discurso preparado, armado, que iba a leer y quizás iba a ser un poco más rígido, pero yo como buena brasileña enamorada de esos temas, no quería perder, por otro lado, la emoción de hablar de esos temas y hablarles de los que no conocen el Departamento Cultural y Educacional de Itamaraty. Ese departamento, en los últimos años, buscó modernizarse, profesionalizarse, y hoy él
equivaldría al Instituto Cervantes y al Instituto Camões en la promoción de la lengua brasileña. En la lengua portuguesa, mejor dicho, no lengua brasileña, le pido disculpas. Entonces, tenemos también un tercer pilar que es de la movilidad académica y contamos todo el tiempo con el apoyo del Ministerio de Educación, de la comunidad académica, Secretaría de Cultura. Y aquí no quiero detenerme en lo que nos ha causado la pandemia a nuestro trabajo cultural, porque tengo colegas más preparados que están aquí presentes, Valentín, por ejemplo, y gente también del Ministerio de Educación, que en otros momentos va a hablar más sobre este tema en Brasil. Así que voy a hablar de mi trabajo, que consiste en la difusión de la diplomacia cultural. Es muy interesante este punto con relación a la difusión de la lengua. La pandemia casi que nos trajo algunos beneficios. Pudimos virtualizar, pudimos alcanzar a más personas que antes tenían algún impedimento de tipo físico o territorial. Nuestra presencia, hoy en día tenemos 200 puestos en el exterior que trabajan en la difusión de la cultura y la lengua. Tenemos los centros culturales que están en América del Sur, algo también en Europa, y más de 30 lectores, pero queremos llegar a más de 50 lectores en los 5 continentes para los próximos años. Es un proyecto de difusión de la lengua portuguesa. La lengua portuguesa que nos lleva a lo que somos en esencia. Así que es muy interesante, en el fondo, examinar esta naturaleza pluricéntrica de la lengua. Yo hablé del idioma brasileño antes, pero no es el idioma brasileño, es la lengua portuguesa hablada por 9 países. Son brasileños y otras nacionalidades también que hablan el portugués. Y de todos modos, lo interesante para Brasil en nuestra posición, y en mi caso, que trabajo en la difusión de la cultura en la perspectiva de diplomática, es muy interesante ver que somos muy autorreferenciados, autocentrados. Somos un país enorme con un territorio continental prácticamente y al mismo tiempo somos muy insulares. Yo entiendo que somos así. Es la lectura que hago porque estamos en un mundo muy expresivo. Estamos rodeados por un mundo hispanohablante y después tenemos el océano Atlántico. Así que eso es sorprendente. Hay toda una herencia que viene de Portugal. Hablamos todo el mundo portugués, de norte a sur de Brasil, con algunos acentos, claro. Y en el fondo hay toda la importancia también del bilingüismo. Somos lenguas pluricéntricas y es importante ver para nosotros que somos un país rodeado por la lengua española. Vemos que en el sur, por ejemplo, de Brasil, es bonito ver algo que es un testimonio que está en una revista que publicamos en el ministerio, que es un testimonio de un poeta uruguayo, Fabián Acevero, que está en esta obra de difusión para el portugués, y él dice: nací en la frontera de Uruguay con Brasil, por esto en mi familia, con mis amigos y mi vecino, hablamos mezclando las palabras del portugués con el español. El portuñol es mi lengua materna, dice el poeta. Así que es vibrante. Al mismo tiempo tenemos desafíos muy claros. Por más que los brasileños pensemos
que un argentino nos va a entender. La realidad es que nosotros mismos no nos entendemos como deberíamos entendernos. Así que son varios desafíos los que están aquí presentes y que son de otras nacionalidades. No sé si me entendieron ahora mismo en este momento en que estoy hablando portugués o no. Así que estos son los desafíos que están puestos del bilingüismo. Tenemos que cuidar la traducción. La traducción es esencial. Todos nuestros profesores y académicos tienen que poner su mayor rigor en esa relación con los países vecinos. Debemos aprender el español y los países vecinos aprender el portugués. Brasil tiene a muchas personas en el Instituto Cervantes y esto muestra la seriedad que pensamos para nuestro bilingüismo y nuestros vecinos. Así que estas son mis primeras palabras, impresiones y más que todo este desafío que atañe a los académicos y también a los gestores. El Itamaraty, Ministerio de Relaciones Exteriores, ha creado propuestas recientes para enseñar la lengua portuguesa en el contexto de modernización y profesionalización de trabajo. Y el primer manual curricular fue para la enseñanza de portugués en países de lengua española. Eso está claro, no es la misma enseñanza que tenemos en Brasil, es una enseñanza desafiadora como lengua extranjera y espero que eso funcione y se concrete. Queremos felicitarles por esta reunión, ha sido un gran desafío. Rafael, Ana Paula y todo el comité organizador trabajó mucho, creíamos que no íbamos a llegar hasta este punto, así que es un honor estar aquí y queremos vencer los desafíos todos que se destacan para nosotros. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias. Estar aquí y celebrar esta conferencia internacional. Gracias a Mariano Jaborero y a la OEI por invitarnos, por poner en marcha este proyecto que más allá de la retórica habla de realidades. La hermandad entre la lengua portuguesa, la lengua española, la historia que nos une es real. Si yo me pienso a mí mismo como poeta, tengo que empezar por reconocer que en mi formación pues es fundamental un poeta que nació en mi ciudad, como Federico García Lorca, una poeta española que escribía en gallego, Rosalía de Castro, pero también grandes poetas latinoamericanos como Pablo Neruda, un poeta al que admiro mucho, o poetas que han escrito en portugués. Hacía una lista ahora de poetas a los que he leído últimamente por distintos motivos y recordaba a Carlos Edmundo de Andrade, a Vinicius de Moraes, a Eugenio de Andrade, a Ledo Ivo, a Sofía de Melo, a Nuno Giudice y a Ana Luisa Amaral, último premio Reina Sofía en España. La comunión en nuestras formaciones está clara. Y si ahora pienso no como poeta, sino como director del Instituto Cervantes, pues tengo que recordar que Brasil es el país donde más centros del Instituto Cervantes hay, porque es muy importante para nosotros, 8 centros. Y tengo que recordar también que 2 de los momentos más emocionantes como director del Instituto Cervantes los he vivido en un homenaje a la narradora Nélida Piñón, que hicimos hace unas semanas en Madrid, o en los preparativos de un homenaje que le vamos a hacer a José Saramago el 25 de abril en la sede central del Instituto Cervantes. De manera que nuestra hermandad está clara y yo creo que es la experiencia de los que nos dedicamos a la cultura.
a la hora de participar en un foro como este, yo como director del Instituto Cervantes quiero distinguir entre la satisfacción y la autocomplacencia, porque creo que la satisfacción es real y tenemos motivos de orgullo, pero la autocomplacencia sería un error. Y pongo 3 casos muy rápidos. La demografía. Hablamos de que nuestra comunidad, las 2 lenguas, forma un grupo humano, una familia de 850 millones de personas. Pero si miramos al futuro y analizamos los informes de la ONU, pues veremos que a lo largo del siglo que vivimos, el XXI, y hasta llegar al 2100, nuestra demografía se va a detener y va a decrecer o va a perder importancia en la población mundial, porque va a haber un aumento demográfico muy claro en Asia y en el África subsahariana. Y en ese sentido no podemos solo celebrar que somos muchos millones de hablantes, hay que buscar otro tipo de referencias. Hablamos de las lenguas oficiales, institucionales. Nuestras lenguas son oficiales en muchos órganos institucionales. Sin embargo, no es lo mismo ser oficial que ser una lengua de trabajo. Y ahí nos encontramos con una realidad donde incluso nuestros diplomáticos pues acaban hablando muy orgullosamente en inglés o en francés y se olvidan del portugués y del castellano. O hablamos de los Estados Unidos, que se pone siempre como referencia. Ahora ya seguramente Estados Unidos es el segundo país en número de hablantes de español en el mundo. Y nos vamos a acercar pronto a los 60 millones de hablantes. Bueno, eso está muy bien, y está muy bien también que poco a poco se haya ido huyendo de esa caricatura innoble que hizo Donald Trump diciendo que el español era una lengua de pobres. Ahora la comunidad hispana, si se separara de su comunidad norteamericana, formaría la 8ª economía del mundo. El español no es en Estados Unidos una lengua de pobres, pero si yo analizo los datos con los que trabajo, veo que el 87% de los hispanos que han nacido ya en Estados Unidos y que son la mayoría, pues consideran que saber español no es una clave para sentirse hispano y que pueden prescindir del idioma, hasta el punto que el idioma se va perdiendo en 2ª y 3ª generación. De manera que celebrar los datos, pero no ser autocomplacientes. Es verdad que en el mundo los filólogos hemos contabilizado generosamente 7.000 lenguas, que si ponemos un listón de las lenguas que hablan más de 7 millones, pues solo hay 123, y si ponemos el listón en los 200 millones, pues quedan 7 lenguas y nuestras 2 lenguas están ahí. Celebremos nuestros 850 millones, pero conviene mirar hacia el futuro y no ser autocomplacientes. Y en este sentido yo celebro mucho la colaboración que desde hace tiempo el Instituto Cervantes disfruta con el Camões. El canciller de la República Portuguesa citaba un libro que hicimos en trabajo conjunto, La proyección internacional del español y el portugués, el potencial de la proximidad lingüística. Hay mucho de lo que hablar, pero yo destacaría 5 puntos que tienen que ver con el trabajo que hicimos y con las conclusiones. En primer lugar, recordar a nuestra sociedad y a nuestras autoridades la importancia del español y el portugués como valor económico. No es un capricho que aportemos por la cultura iberoamericana. Nuestros estudios dicen que en el entendimiento, en la lengua compartida o en la lengua entendida, se multiplican por 4 los convenios comerciales, se multiplican por 7 las inversiones. Y es muy importante el lugar que ocupa la cultura en el PIB de nuestras naciones, mucho más si se tiene en cuenta la realidad audiovisual, la realidad musical, etcétera. Recordemos la importancia económica, porque eso nos sirve para un segundo punto, pedirle a los gobiernos inversión en cultura y en instituciones como las nuestras que defienden la importancia de las lenguas. Si hacemos una comparación entre las inversiones que hace Francia, Alemania, el Reino Unido,
pues creo que debemos exigir más inversión en el mundo iberoamericano en lo que se refiere a la cultura. En tercer lugar, los filólogos distinguimos entre el grupo de hablantes nativos, el grupo de competencias limitadas, de gente que ha aprendido el idioma como segunda lengua, y el grupo de estudiantes. Si nosotros hablamos de hablantes nativos, nos acercamos y superamos al inglés, nos quedamos por debajo del chino mandarín. Pero si hablamos de estudiantes y de competencias limitadas, nos alejamos muchísimo, porque hay muchos más estudiantes en el mundo de inglés que de español o portugués. Invirtamos en instituciones que difundan la enseñanza del español y del portugués, de la cultura española y portuguesa iberoamericana. En cuarto lugar, para ser un referente en el mundo contemporáneo, la ciencia y la tecnología es importantísima. En el baremo que se puede hacer, nos encontramos con que Estados Unidos puede tener una puntuación de 1120 en la presencia de ciencia y tecnología en el mundo. Si pensamos en nuestras sociedades, nos encontramos con España muy por debajo, con una puntuación de 200, después Brasil, después Portugal, después México, después Argentina, pero con mucha diferencia. Apostemos por la ciencia y la técnica en nuestros idiomas. Apostemos, y no solamente porque haya que competir con el inglés, que no hay que competir con el inglés, sino porque tenemos que ser conscientes que se puede hacer ciencia y se puede progresar en portugués y en español. Y en este sentido, pues es muy importante convencer a nuestras universidades, a nuestros centros de análisis, que es absurdo que se valoren más los impactos de nuestros científicos escritos en inglés que las investigaciones hechas en nuestra lengua. En eso tenemos que trabajar. Y finalmente en la cultura, que me parece fundamental. Nuestra cultura debe estar unida a la reivindicación de los valores democráticos, porque la realidad de nuestras lenguas nos habla de la convivencia, del plurilingüismo y de la multiculturalidad. Y vivimos un mundo que está haciendo muchas inversiones en analfabetismo. Se invierte mucho dinero en analfabetismo, en bulos, en generaciones de odio, en identidades cerradas. Nuestro trabajo es identificar nuestras lenguas, no con la mentira, con eso que Donald Trump llamaba realidades alternativas, sino con el conocimiento. Porque como decía el presidente del Camões, nuestras lenguas tienen que estar al servicio de los ciudadanos, al servicio de la convivencia y de la riqueza democrática. Por eso creo que la voluntad de colaboración de nuestras instituciones tiene que ser fundamental. La voluntad de colaboración del Instituto Cervantes con el Camões es fundamental. Tenemos que reforzarla. Son apuestas democráticas en un bulo dominado por nuevas formas de represión, y en este sentido agradezco el trabajo de la OEI que nos convoque aquí para meditar sobre estas cosas que considero importantísimas. Muchas gracias. Muchas gracias. La presencia y participación activa de Cervantes, del Camões y del Gobierno de Brasil, que ha hecho posible este evento. La inversión en cultura y en ciencia es la inversión que mayor retorno produce, y retorno de todo tipo. Por lo tanto, digamos, apostemos todos por esa inversión y por defender que eso sea así, y sea así de manera real y de manera concreta.